Nos dice Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre y Señor nuestro, estamos el grupo de tus hijos delante de tu presencia en este domingo una vez más, dándote las gracias, Señor, por tu revelación. Porque si tú no te hubieras revelado, Señor, no te podríamos conocer. Amén, Señor. Gracias, Señor, por lo que tu palabra dice acerca de ti, acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la obra santificadora del Espíritu Santo, acerca, Señor, de tus propósitos y tus mandamientos para la Iglesia en todos los tiempos. Gracias, Padre, por esta palabra. Y te pedimos que nos permitas reflexionar sobre ella, iluminados nuestras mentes y nuestros espíritus por el Espíritu Santo, que fue el que lo inspiró y es el único que nos puede interpretar de acuerdo a tu pensamiento lo que tú, Señor, quisiste decir. Guárdanos, bendice a cada uno de nuestros hermanos, a los que estamos aquí presentes, a los que no están misionando en otros lugares. Amén. Y que tu paz, tu amor, tu misericordia y tu gracia nos cubran. Sí, Señor. Y siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Si nuestra despedida, la doxología, es decir, la expresión de alabanza, que es lo que significa la palabra doxología, cierra la carta a Judas. Es probable que estos sean los únicos dos versículos que muchos de los presentes generalmente recordamos de Judas. Judas arriba al final de su carta con esta formidable expresión de alabanza a Dios. A punto de concluir su carta, Judas resalta la obra divina de preservación en la salvación por medio de una doxología, un mensaje de alabanza a Dios. Por ejemplo, cada uno de los 5 libros de los Salmos y concluye con una doxología, que fíjense los pasajes que ahí están indicados. Y el Nuevo Testamento muestra otras muchas doxologías a través de sus páginas. Ahí también tienen una serie de versículos. Son siempre estallidos de alabanza por la grandeza de la salvación y las bendiciones prometidas de vida en la vida eterna. En contraste con sus advertencias acerca de la apostasía, la doxología de Judas produce consuelo y ánimo, recordando al presente la fidelidad y el poder de Dios. Niega el miedo, produce gozo y estimula la esperanza en el futuro. Y hace todo esto resaltando dos aspectos fundamentales que el Señor hará por nosotros los presentes: preservar nuestra salvación y presentarnos sin mancha delante de su trono glorioso. El Señor preserva a los santos, como nos dice en la primera parte del versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. A lo largo de esta carta, Judas presentó los peligros que acechan la marcha del cristiano y con ellos la marcha también de la Iglesia. Lo imperfecto del hombre hace que no pueda alcanzar la perfección que Dios establece para la vida cristiana. En los últimos versículos, Judas hizo advertencias solemnes sobre el cuidado que el cristiano debe tener sobre los falsos maestros. Vimos que definió su personalidad, sus propósitos y su fin. Todo el contexto pudiera llevar a pensar que es imposible agradar a Dios en la dimensión que Dios exige, manteniendo constantemente la comunión con Él. Incluso algunos pudieran pensar que debido a ello es posible caer de la gracia y con ello perder la salvación.
Pero estas dudas quedan descartadas y quedan descartadas totalmente en la primera oración de la doxología. Porque Dios es perfectamente fiel, supremamente poderoso e infinitamente amoroso, no permitirá que sus hijos, aquellos a los que Él ha elegido, se alejen de la fe que salva o que deserten del Evangelio para perderse otra vez en el pecado. No solo que Dios está dispuesto a preservar a los creyentes, sino que también es poderoso para guardarlos hasta el final. En esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay un cartel que a veces se ve a la entrada que dice: Dios quiere salvarte. ¿Lo han visto alguna vez? No. Es un cartel que hay ¿En la entrada? a la entrada, de tanto en tanto en tanto. Y yo siempre pensé lo siguiente: a ese mensaje le falta la segunda parte. Porque no solamente Dios quiere, sino que puede. Porque podemos querer y no poder. Y podemos tener poder y no querer. O querer y no tener poder. Es decir, las dos ideas están ensambladas en el caso del mensaje de Dios. Debido a las debilidades del hombre, no se transita en esta vida un camino sin tropiezo alguno. Es más, muchas veces se producen caídas en la vida cristiana, pero el Dios de la gracia recupera al que ha caído. Cae ocasionalmente, pero permanece en la gracia salvadora porque Dios se ocupa de ello. Todas las doctrinas de la salvación sobre la elección, la expiación, la justificación, la redención, la glorificación, la regeneración, la conversión, la adopción, son absolutamente esenciales y profundamente valiosas para los creyentes. Pero la doctrina de la seguridad eterna, generalmente llamada la perseverancia de los santos, y yo siempre insisto en esto, en realidad, así se la denomina en los libros de teología. Cuando ustedes toman el libro de teología, los últimos capítulos generalmente hablan de la perseverancia de los santos. En realidad, debemos hablar de la perseverancia de Dios. Esta doctrina se destaca por su gran importancia. Sin la seguridad y confianza de la certeza eterna, la vida cristiana daría paso a la duda, la preocupación, la incertidumbre y el miedo, mientras los cristianos se preguntarían si las demás doctrinas serían permanentes. La idea de renunciar a todo por seguir a Cristo difícilmente parecería digna del costo, si al final todo podría perderse. Sin embargo, debido a la doctrina de la seguridad eterna, como creyentes podemos reposar en la certeza de que nada puede robarnos esa fe salvadora. Si de nosotros dependiera mantener nuestra salvación, sin duda alguna la perderíamos. El apóstol Pablo reconoció que no podía obtener ni mantener la salvación por medio de sus propios esfuerzos. Gracias a Dios que la salvación verdadera no se basa en nuestras obras, sino en la obra redentora de Cristo. La salvación es por obra de Dios, el plan, la promesa, el poder y la provisión. Dios mismo garantiza nuestro destino eterno. Pensemos que Dios en la conversión nos da el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra redención final. La salvación es un verdadero regalo de la gracia de Dios, el cual no puede ser ganado por obras humanas o justicia propia. Por la misma razón, la salvación no puede mantenerse por el esfuerzo humano. La seguridad eterna del creyente reposa en el mismo sacrificio perfecto que en primer lugar produjo la salvación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por todo lo expuesto surge una verdad irrefutable. Puesto que los cristianos no hicimos nada para ganar la salvación, no podemos hacer nada para perderla. Guardaros es la traducción de un término militar, curazó, que significa preservar
o vigilar, y también dar protección contra un ataque externo. La Biblia nos enseña que así como Dios protegió a Noé y su familia de las violentas aguas del diluvio, Noé tuvo que construir el arca. Hay una obra de Dios, pero también una responsabilidad del hombre. El creyente sabe que Dios brinda los medios de defensa contra todo ataque, pero asimismo debe él utilizar los medios para protegerse a sí mismo. Dios provee la armadura perfecta, como lo detalla el apóstol Pablo en Efesios 6. Pero el creyente debe vestirse de toda la armadura. En su carta, Judas enseña la doble doctrina del cuidado de Dios y la responsabilidad del creyente, que como ya dijimos muchas veces, es muy difícil poder congeniar estos dos conceptos en nuestras mentes que están supeditadas al espacio y al tiempo. Les asegura a sus lectores que Dios es capaz de guardarnos de lo que a Él y les pide que se mantengan en el amor de Dios. Les confirma que Dios los presentará sin mancha en la gloria, pero ellos deben edificarse mutuamente. Recuerden que una de las características del creyente según Judas es edificándoos en la fe. El creyente debe edificarse a sí mismo y edificar a aquellos que nos rodean. En la segunda parte del versículo 24 y 25 dice: el Señor presenta a los santos. Y presentaros, dice Judas, sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Una segunda bendición es la certeza de que Dios, que impide al creyente caer de la gracia, los presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, afirmó: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 y 27. Presentaros se traduce el verbo istemi, que en este contexto significa establecer, instaurar, confirmar. En el presente, los creyentes establecidos en la gracia, pero en el futuro estarán también estaremos establecidos en la gloria. Para los seres humanos caídos, estar presentes delante de la gloria de Dios produce terror. Isaías pronunció una sentencia sobre sí mismo. Ezequiel cayó abrumado como una persona muerta. Los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan experimentaron gran temor en el monte de la transfiguración. Cuando el apóstol Juan tuvo la visión del Cristo resucitado y glorioso, se desmayó como si estuviera muerto. Después de estar frente a frente con la gloriosa presencia de Dios, cada uno de los hombres que hemos mencionado sintió todo el peso de su pecado. Para poder estar en la gloriosa presencia de Dios, los creyentes debemos estar sin mancha. Juan, en el libro de Apocalipsis, deja en claro que los pecadores no arrepentidos no entrarán a la gloria en el cielo. No entrará en ella, es la Jerusalén celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Es decir, los elegidos por Dios que han aceptado por la fe la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El término amomos, sin mancha, significa sin falta. Y Judas lo utiliza aquí para describir el estado de inocencia que los creyentes disfrutaremos un día. De inocencia que podemos mostrar delante de Dios porque somos justos, justificados por nuestro Señor Jesucristo. El término tiene que ver con un aspecto legal en el que no hay contaminación de pecado que pueda ser reprobado por la ley. Es la culminación del propósito divino. Dios nos ha elegido
para que delante de Él fuésemos santos y sin mancha. Recordemos que Dios ha preparado de antemano las obras para que anduviéramos en ellas. Es decir, santos y irreprochables. Este proceso está en marcha y no se detendrá hasta alcanzar la perfección. Nada lo puede detener, porque es el propósito que el Padre determinó en su soberanía en la eternidad. El momento culminante llegará y la Iglesia será presentada perfecta en la gloriosa presencia de Dios, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó tan buena obra en vosotros la concluirá cuando llegue el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice Pablo en Filipenses 1:6. En el cielo experimentaremos no solo la ausencia del peso, la frustración, las dudas del pecado, sino que también una presencia de santidad perfecta. Todas nuestras facultades estarán emancipadas del mal y totalmente dedicadas a la justa adoración de Dios por toda la eternidad, como fueron creados Adán y Eva inicialmente, en ese estado de inocencia. Debido a su redención, los creyentes no sentiremos temor de estar en la presencia de Dios, como sucedió con los ejemplos antes mencionados. En lugar de eso, experimentaremos gran alegría, lo cual caracterizará cada aspecto de nuestra vida en el cielo. Esta alegría se refiere principalmente al gozo divino del Padre y el Hijo por nuestra comunión con otros creyentes, un gozo con el que los redimidos participarán por toda la eternidad. Y aquí podemos cada uno poner su nombre. Participaremos por toda la eternidad. Y llegamos así al versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí yo he utilizado otra versión que me pareció que es más ajustada a la idea general del contexto, que es la versión, la Reina Valera actualizada de 2015. Esta versión dice en el mismo versículo: al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí tenemos la segunda parte de esta excelsa doxología. Seguiremos, como acá les indico, la versión, la Reina Valera actualizada. Judas pone fin a su carta y en las últimas líneas avanza para centrar la adoración en el único Dios. Al único Dios, dice. En primer lugar está el reconocimiento de que solo Dios es Dios y fuera de Él no hay otro. El adjetivo único solo se usó de uso común en la perspectiva y expresa el credo de Israel, el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es la canción de los judíos. En esto se basa la fe cristiana, que Dios es único y singular. El mismo Señor hizo suya esta profesión fundamental de los judíos cuando expresamente dijo esta verdad, o afirmó esta verdad, en Marcos 12:29. Dios es único y eternamente el mismo. Lo fue de Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Lo fue del pueblo de Israel y el Dios de Jesucristo. Este único Dios ha elegido a los creyentes en Cristo para propiedad suya. Somos propiedad de Dios, como linaje escogido y pueblo santo, como también lo expresó el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2:9. En este Dios se cree, en este Dios se espera, en este Dios se ora. De acuerdo también a los pasajes que ahí he mencionado. Judas trata aquí a este único y verdadero Dios como nuestro,
de modo que cada uno de los creyentes pueden referirse a Él como su Dios personal. Por eso el Señor Jesús nos enseñará, Padre nuestro. En segundo lugar, es nuestro Salvador por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la cuarta vez en su carta que Judas llama a Jesucristo nuestro Señor. El único Dios es también el Salvador. La razón es que la acción salvadora ha partido de Dios. Por eso, junto con Cristo, se le afirma y se le llama Salvador. Generalmente el calificativo de Salvador, de ahí les recomiendo que lean la referencia número 15, que van a encontrar acepciones del término, de la aplicación del término Salvador. El término calificativo de Salvador es aplicado a Jesucristo. Dios es el efecto, nuestro verdadero Salvador, que nos libra del pecado, dándonos el triunfo sobre la muerte y la carne. La Biblia enseña con toda precisión que la salvación pertenece a Dios. Es lo que expresó Jonás en el vientre de la ballena. Cuando estaba ahí, me parece que en una gran confusión, el Señor es salvo, es el Salvador. Los distintos actos del plan de salvación son atribuidos al Padre, quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, poniéndole en propiciación por nuestros pecados. La presencia, la elección, el llamamiento, la justificación y la glorificación se atribuyen a Él, que también nos concede su gracia, siendo la fe un don suyo. No obstante, no solo el Padre salva, puesto que la obra salvadora fue hecha por y en Jesucristo, Señor nuestro. La Biblia enseña que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Recuerden lo que le dijo Juan, lo que dijo el Señor a Nicodemo. En algunas versiones, como la Reina Valera revisada en 1960, que siguen el texto receptus o texto recibido, falta la segunda parte, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Acá vale la pena hacer una aclaración sobre este tema del texto recibido o texto receptus en latín. Erasmo de Rotterdam era un filósofo, un filólogo y un teólogo eminente por los años 1470 a 1536, que es cuando murió. Este hombre holandés hizo la primera traducción y la primera edición del Nuevo Testamento en griego. Cuando él hace esta versión, recordemos, no se habían descubierto los grandes códices que luego se descubrieron a partir del año 1800. Anteriormente el Códice Vaticano, que estaba en la Biblioteca Vaticana, el Código Sinaítico, códices, libros, versiones de la Biblia del siglo 3 y 4. Cuando se descubren estos códices en distintas circunstancias, y algunas circunstancias en el descubrimiento por Constantino Tischendorf, que descubre este manuscrito en un monasterio, el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, se ven que son versiones que están muy cerca de los originales. Los originales ya en el siglo II prácticamente ya no existirían. Pensemos que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre el año 49, aproximadamente 50, cuando Pablo escribe Gálatas, y el año 90, entre el 90 y el
45, cuando Juan escribe las cartas Apocalipsis y Evangelio. Es decir, en ese tiempo estaban circulando ya las cartas, ya lo hemos visto en otra clase, las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, empezaban a circular las cartas de Pablo. Todavía no se habían reunido en códice, eso fue posterior. Cuando se descubren estos códices y otros manuscritos, escritos en griego, muy cercanos a estos originales, comienzan a aparecer versiones, distintas versiones del Nuevo Testamento. ¿Okay? Las distintas actualizaciones de la Reina Valera obedecen a que en las sucesiones, la Reina Valera desde 1530, por ahí cuando Casilda la Reina traduce al español el Nuevo Testamento. Reina, hay que tener en cuenta esto, Reina, Casilda la Reina, traduce al español tomando como base la tercera versión de la traducción del Asmo. Esa es la base de la Biblia que hoy conocemos como la Reina Valera, con las sucesivas actualizaciones. Hay actualizaciones en 1905, las últimas, 1905, 1960 y después de ahí en adelante. Es importante esto, esta tarea de Erasmo, porque es la base, en principio, de nuestro Nuevo Testamento. Pero también la cuarta edición del Nuevo Testamento de Erasmo tiene una importancia realmente que los cristianos no discernimos y no tenemos en cuenta. Si yo les preguntara cuál fue a ver, alguien que recite un pasaje, un versículo de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al principio que dijiste. Porque de tal manera. Al principio que dijiste. Juan. Juan 3:16. Bien. La cuarta versión del griego de Erasmo sufrió un gran cambio debido a un hombre que tenía un Estefanos, que tenía un nombre judío cambiado por Estienne, Roberto Estienne, entre los años 1546 y 1451. Fue la primera versión que apareció dividida en versículos. En el griego se escribía 1500. horrible. 1500. Ahora, imagínense cómo podríamos recordar y ubicar un versículo en la Biblia si no tuvieran números. Si yo les dijera, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. A ver, ¿dónde empezaron? Claro, Yo les digo Salmo 83:1. claro. Ahora, Cambio. ¿se dan cuenta de la importancia que tienen estas pequeñas historias, grandes historias? Porque cuando uno lee las distintas traducciones, las distintas versiones, hay grandes historias de grandes hombres que, iluminados por el Espíritu Santo, trabajaron para que hoy tuviéramos la palabra que hoy tenemos. Yo por eso siempre digo, muy pocas veces leemos la primera página de la Biblia. ¿Qué dice la primera página de la Biblia? En el principio. Antiguo Pacto, no Antiguo Testamento. No, la primera página. Bien. Claro. Antiguo y Nuevo Testamento. Reina Valera 1960. Casilda la Reina tuvo que pasar múltiples dificultades después que tradujo del griego la versión española del Nuevo Testamento. Tuvo que huir de la Inquisición española por muchos años. Sin embargo, él concluyó con la tarea
que había comenzado. Y detrás de estas páginas de la Biblia está uno de los milagros que el Señor produjo, que es la preservación de su pueblo. La palabra de Dios quiso ser destruida ya en la antigüedad por Antíoco Epifanes, cuando invadió y quiso dominar al pueblo judío por el año 173 a.C. y Judas Macabeo se levantó. ¿Cuál era el objetivo de Antíoco Epifanes? Fuera destruir el templo y destruir las Sagradas Escrituras. Y la destrucción de las Sagradas Escrituras continuaba, el intento de destruir las Sagradas Escrituras, la Biblia, que es la revelación escrita de Dios, sucedió en prácticamente toda la historia. Hubo grandes fogatas con ejemplares de la Biblia a través de la historia, aún de la Iglesia. Pero el Señor preservó su palabra y la enriqueció en distintas versiones, cuando aparecieron distintas versiones. Obras de trabajos de hombres que se esforzaron. Hoy tenemos la compu, Tecnología. en su momento nos equivocamos, borramos. Tenemos la luz, que antes había velas. Bien, Antes estaban con las velas. si nos ven, claro. Cuando Constantin Tischendorf, hombre que era un erudito en los manuscritos antiguos, se propuso ubicar los manuscritos más antiguos y fue al Sinaí, no encontró de entrada lo que después se conoció como el Códice Sinaítico, sino que fue en etapas. El patriarcado que había en Egipto, pero Sinaí pertenecía a Egipto, no le permitía sacar los ejemplares que había encontrado, las páginas que había encontrado. Y este hombre, a la luz de la vela, con el calor sofocante de Egipto, durante 40 días transcribió letra por letra todos los manuscritos que habían recibido. Tischendorf vuelve a Egipto y ahí, ¿dónde estaban los manuscritos? Los monjes eran tan ignorantes que no sabían leer. Estaban en un cesto en donde había otros rollos que utilizaban para producir fuego. Qué bárbaro. Ahí Tischendorf se da cuenta de lo que encuentra y ahí comienza entonces a armar gran parte del Códice Vaticano que está en el Vaticano, el Código Sinaítico que está en Inglaterra. El Código Vaticano está en el Vaticano. Bueno, hay grandes historias a través de el mantenimiento para que hoy podamos entender lo que el Señor nos dice. Si yo les leyera, hoy me lo traje, pero a veces lo leía. 1 Corintios 13, en el idioma español, en que escribió Casidoro de Reina, nadie entenderíamos nada. Hubo todo un trabajo posterior de adecuación a los lenguajes más actualizados. Bueno, esto es un poco una anécdota, pero que lo que quiero es que quede más allá de los datos, de las historias, el concepto de que Dios preservó su palabra y la preservará a través de los tiempos, hasta que ya no la necesitemos más, porque estaremos delante de Él. Bien. ¿Puedo decir algo? La separación de la escritura en sus versículos, en sus capítulos, está bueno en cuanto a lo práctico, ¿verdad? Porque como decís vos, anda a encontrar el versículo, ¿verdad? Pero en algún punto se pierde el concepto del contexto, porque a veces esas divisiones como que leemos por separado y perdemos la lectura, porque al principio estaba todo junto, ¿verdad? En algunas cartas, no en todo, pero en algunas cosas
como que se corta un poco el mensaje que el escritor está haciendo, ¿verdad? Bueno, ten en cuenta que uno de los principios de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, es el de la armonía, en donde se busca el sentido general, en el cual, y por eso ustedes habrán visto los cientos de versículos que yo pongo, porque el objetivo es no solamente que lo lean, pero sino ver que lo que está escrito está apoyado por gran parte de la palabra. No son ideas que estos escritores de donde yo he sacado esta guía se les ocurrió, sino que reflexionando sobre el contexto general de la palabra. Por eso dice que hay un contexto inmediato. Cuando leemos un pasaje, hay un contexto textual inmediato, pero hay un contexto general de la palabra. Y uno de los principios más sanos de interpretación bíblica es que, y que ha sido, no tener en cuenta esto, ha sido la causa de grandes herejías, es tomar un pasaje y aislarlo del contexto. Y sacar de ese pasaje grandes ideas, grandes doctrinas, grandes interpretaciones, pero que no tiene nada que ver ni con el contexto inmediato ni con el contexto general. No tiene que ver con el contexto histórico y no tiene que ver con el contexto natural, simple, en que la palabra ha sido escrita. Como decíamos, la presencia, la elección, el llamamiento, la justificación y la glorificación se atribuyen a Él, es decir, a Dios, que también nos concede su gracia, siendo la fe un don suyo. No obstante, no solo el Padre salva, puesto que la obra salvadora fue hecha por y en Jesucristo, Señor nuestro. La Biblia enseña que Dios envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Por tanto, Dios es Salvador, solo por medio de Jesucristo. Por eso que Pablo une las dos verdades en un solo texto. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La salvación es obra de Dios, por tanto es también de Jesucristo. Puesto que es Dios en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Y Judas agrega, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad. Ante el único Dios verdadero, en este texto, Padre e Hijo, Judas adora y tributa el honor que solo corresponde a Dios. En su doxología, Judas menciona 4 atributos divinos. Sea la gloria. A Dios le pertenece la gloria perpetua, ya que es parte esencial de su ser. La gloria le es atribuida generalmente en las doxologías. La gloria de Dios es el resplandor majestuoso de todos los atributos que expresan la infinita grandeza de Dios. De ahí que se hable de dar gloria a Dios, tributando acatamiento, adoración y alabanza plena. El creyente debe hacerlo todo, nos dice Pablo, para la gloria de Dios. La Biblia vincula a Dios con la gloria, o tal vez mejor, la gloria procede y se manifiesta en Dios. De ahí que se le llame el Dios de la gloria, el Padre de la gloria. Judas concluye su carta adjudicándole la gloria al único Dios, como lo expresa la frase latina soli Deo gloria, solo la gloria a Dios. Y la majestad. Judas alaba a Dios tributándole la grandeza que se produce como majestad. La expresión majestad aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Es el reconocimiento del único que tiene derecho a gobernar cielos y tierra. No se trata de una posición elevada, sino de una posición absoluta que solamente le corresponde a Dios. Pero este atributo corresponde también al Hijo. El Padre ha establecido a Jesucristo, el Salvador, como Rey sobre todo el universo. El dominio y la autoridad. En el Nuevo Testamento los últimos 2 atributos son con frecuencia sinónimos. La palabra dominio, poder,
aparece en las doxologías y se refiere a Dios y a Cristo. Y el término autoridad, potestad, aparece en la majestuosa declaración de Jesús. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Que también puede leerse, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. El tercer reconocimiento es dominio, reconociendo a Dios como el Señor Supremo, con autoridad para ejercerlo y omnipotencia para llevarlo a cabo, sin ningún tipo de restricción. En cierto modo, Judas está reconociendo y alabando a Dios por su soberanía. Él no está sujeto a nada ni a nadie, obrando según su propósito y omnisciencia, como lo declara el profeta Isaías: yo, dijo Jehová, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que quiero. Dios ejerce su suprema autoridad en todo el universo y en la gloria donde está su trono. De igual modo, la alabanza atribuye a Dios la autoridad, que también tiene que ver con su potencia. Es el ejercicio de su irresistible autoridad. Esto debe considerarse de la perfección de su omnipotencia. La Biblia enseña que de Dios es el poder. Solamente necesita una palabra para que todo el universo, los ángeles y los seres vivos vengan a la existencia cuando antes no existían. Y entonces concluye así Judas: todo esto es desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Con pocas palabras, Judas describe la totalidad del tiempo. Quien reconoce la gloria de Dios, quien le considera como el Dios único, quien está admirado por su gloria, desea fervientemente que ésta se manifieste plenamente en todo tiempo. De ahí la expresión final que comprende el pasado, también el ahora y que se extiende al futuro por todos los siglos. Dicho de otro modo, a lo largo de todas las edades, las conocidas y desconocidas por los hombres, desde el Génesis de todas las cosas hasta los tiempos en que desemboquen en la perpetuidad y todo cuanto está anunciado se cumpla, el creyente desea que la gloria de Dios se manifieste, de modo que por todo y en todo sea glorificado. Ahora, Judas, ¿qué más puede agregar? La gloria de Dios supera cualquier razonamiento humano. Nuestras mentes limitadas son incapaces de concebir la noción de eternidad, pero el corazón del creyente puede glorificarle y decir simplemente la palabra con la que Judas termina su carta: amén. Así sea. Vamos a hacer una reflexión final para concluir. La carta de Judas que hemos estudiado deja en cierto modo una sensación de tristeza al tratar las grandes dificultades, peligros y conflictos que deben afrontar la Iglesia y por lo tanto el presente en la tierra. Es cierto que tenemos la advertencia de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, y también el apóstol Pablo me recuerda a uno de sus colaboradores: los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Sin embargo, las dificultades, aunque con la provisión divina de fuerza para afrontarlas, suponen siempre una cierta inquietud y desasosiego. Judas ha presentado un panorama de dificultades de su tiempo que, con los cambios con el correr de los siglos y el cambio de la sociedad, son una advertencia para los presentes de hoy y del futuro. La moral, cada vez más corrompida, rodea al creyente en una sociedad impía y divertida. Esto se introduce en la Iglesia. Los valores aceptados por esa sociedad hacen que la vida cristiana se relaje y se aproxime muchas veces a la vida mundana. Los valores de la moral social en ocasiones son asumidos naturalmente como propios por quienes desconocen o ignoran voluntariamente las enseñanzas bíblicas. Además, es evidente que, como en los tiempos de Judas, la Biblia no está siendo respetada y enseñada. La predicación
y la enseñanza sistemática de la palabra está desapareciendo en muchas iglesias. Podemos entender por la carta de Judas que Dios castigará a los falsos maestros, a los mercaderes de la palabra, que procuran apartar a los creyentes de la verdad. Pero esto no justifica en modo alguno que no se instruya a cada uno de los creyentes en la palabra, para que se mantengan firmes en la fe frente a las enseñanzas destructivas que se infiltran en las iglesias. De ahí que una de las lecciones que el escrito nos deja es la de un retorno sin condicionamientos a la Biblia. Sin embargo, debemos quedarnos con lo positivo y alentador de la carta, la certeza de quién es nuestro Dios. En la doxología se trata de esto, frente a la falta de fuerza del creyente para enfrentar tantas situaciones. Dios es poderoso, lo ha sido en la historia, desde el instante en que creó el tiempo, trayendo a existencia lo que antes no existía. Dios es poderoso, lo ha sido en la ejecución de nuestra salvación. Y Dios es poderoso, lo ha sido en el cumplimiento de su promesa, que garantiza la permanencia de la Iglesia a través de los siglos. Sentimos la bendición de su poder en la seguridad de la salvación. Debido a que Dios es poderoso y a que su glorioso nombre está en juego, podemos confiar sin reserva alguna en su promesa de guardar a sus santos y que un día nos presentará delante de su trono. Dudar de la realidad de esa promesa es dudar de Dios mismo. Ante tanta gracia, solo podemos concluir de rodillas ante el trono de Dios y del Cordero con las palabras finales de Judas. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. La frase latina, soli Deo gloria. Solo la gloria de Dios. Muy bien, hermanos, yo quiero concluir esto agradeciendo en primer lugar a Dios por la posibilidad que me ha dado este año de poder estar con ustedes y poder abrir su palabra y reflexionar en ella. Y darle gracias porque en los últimos 40 años que hemos estado en esta iglesia, Dios me permitió hacerlo en distintos momentos y con distintos